Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y amigos que nos escuchan. Hoy venimos con una nueva cápsula de sabiduría y para eso le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor mío y Dios mío, en esta tarde venimos, Señor, pidiéndote tu ayuda para dar la prédica a tu pueblo, Señor. Sean Espíritu Santo hablando a través de la boca de mi esposa y de la mía, lo que nos ha puesto Él mismo para la bendición de todo este pueblo. Amén. Amén. Hola, preciosos hermanos. Siempre es un gusto, un privilegio que Dios nos da compartir con ustedes. Hoy queríamos hablar una palabra que la hemos escuchado montones, pero que es necesario. Porque a veces nosotros tenemos que estarnos haciendo un chequeo, como cuando el carrito lo llevamos a Rite, ¿verdad? Y hay que estarlo chequeando a ver cómo va todo el asunto. Queremos hablar de un miembro de nuestro cuerpo que es importantísimo y que como nos ha generado mucha bendición, nos ha generado también muchos problemas por no saber hacer un uso correcto de él. Vamos a hablar de la lengua. Y la primera porción de la palabra que vamos a leer está en Santiago, capítulo 3, versículo 5. Dice Santiago 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Mire lo que nos está diciendo, y lo sabemos. Yo creo que todos hemos tenido y estamos lidiando con nuestra lengua. Y está esa lengüita atada a nuestras emociones y a nuestro corazón. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También tenemos una palabra muy hermosa en Proverbios 18:21. Que dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y en que la ama comerá de sus frutos. Imagínate. La muerte y la vida en poder de la lengua. Es increíble lo que nosotros podemos provocar, vida o muerte a través de la lengua. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Yo creo que a todos nos ha pasado, ya sea en la infancia, con este ejemplo que hemos oído hablar siempre los chicos cuando van a la escuela o a los colegios y hay un profesor o una persona en un puesto de autoridad que declara constantemente una palabra negativa sobre el niño, el joven, y lo que trae muchas veces son un menos, ¿verdad?, en la persona. No sé si tú has Sí. pasado por eso. Sí, claro. Y yo tenía, mi mamá cuando todavía estaba con nosotros, era una persona que nos cuidaba mucho y nos amaba mucho. Pero como yo era muy enfermizo, ella, cuando yo decía, yo quiero ir a coger café, ella me decía, usted no puede. O yo quería ir a jugar con otras personas, con otros chiquitos, usted no puede porque está enfermo. A los scouts. O a los scouts, o una vez que quise entrar en la Cruz Roja. Sí. No, usted no puede, por circunstancias que ni siquiera era de enfermedad, otras circunstancias. Entonces a uno se le va grabando ese usted no puede, ¿verdad? Y entonces es una cosa que te va quedando en el interior. Entonces ya uno de joven y de adulto a veces se acuerda de aquel usted no puede y te quedas paralizado tal vez ante alguna situación, ante alguna oportunidad, ante algo que te puede hacer un bien. Uno lo mide y no lo hace. Es por eso que también tenemos que tener cuidado a la hora que hablamos con nuestros hijos, con nuestros niños, de la forma que le hablamos. No decirles usted no puede, sino explicarles, mira, tal vez por ahora no, más adelante sí, o esa situación, o como usted está enfermito, no es conveniente que vayas ahora, más adelante tal vez. Entonces ahí puede suavizarse un poco la forma de hablar hacia los niños y no irles imponiendo o haciéndoles ver o quitándoles la fuerza que ellos traen, ese impulso que ellos traen. Otra cosa importante, es la forma en que se dicen las cosas. Las palabras, en escoger las palabras, como les dije hace un momentito, pero también en tono de voz, hasta la expresión facial. Es muy diferente llegar a decir, usted no puede, usted no puede. Sí. Entonces,
En eso tenemos que tener cuidado. Amén. Definitivamente es esa manera de decir las cosas, la entonación cambia radicalmente, ¿verdad? Cómo estamos transmitiéndole a una persona. Y yo creo que ahora estamos pasando un tiempo de prueba maravilloso, impresionante, que nos hace llevarnos al dominio propio, ¿verdad? A ponerlo en práctica. Porque con el asunto de esta pandemia, ahora las familias, los niños están en la casa. Y entonces ahí hay que armarse de paciencia, ¿verdad? Y ser muy sabio para lo que uno va a hablar. De hecho, la palabra también nos dice lo importante que es escuchar antes de hablar. Yo creo que ella está en Proverbios 18:21. 18:13. 18:13. Perdón. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ahí, si uno no escucha a la persona con la que estás conversando, sino que te adelantas a lo que ella va a decir, puede ser que ni siquiera haya haciendo lo que uno piensa. Entonces vas a quedar en ridículo, vas a quedar mal y se te va a ver como una persona que no escucha. Y tus hijos, si tú no los escuchas cuando ellos quieren decir algo, puede ser con la inocencia más grande, un chiquito de 3 años te quiere decir algo y usted es una persona que no sabe. O un chiquito de 5 o de 10 años y usted le dice algo así. O usted ni siquiera lo dejas hablar. Entonces ya le vas quitando esa fuerza. Y cuando ya es mayor, cuando ya es un hombre o una mujer adulta, dice, no hombre papá, o no hombre mamá, usted ni me escucha, así que yo ni le hablo. No me interesa lo que usted pueda decirme, porque por sí no me deja hablar con usted. Usted solo se escucha a sí mismo. Ahí donde Santiago 1:19 nos dice que nosotros tenemos que, ¿verdad?, ser tardos para hablar. Y tenemos que escuchar. ¿Qué nos dice? Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Amén. Tardo para hablar, tardo para airarse. Así es, porque escuchar, cuando nosotros escuchamos, lo que reflejamos es respeto. Qué bonito la persona que tiene esa capacidad de escuchar. Y si nosotros aprendemos a escuchar al hermano y nos ¿verdad?, nos reforzamos en esa manera de proceder, ¿cuánto más entonces vamos a aprender a escuchar al Señor? Que es importantísimo, ¿verdad? Aprender a escuchar al Señor. Miren, nos hubiéramos evitado, y todos lo sabemos, muchas veces con unas palabras crueles, una palabra grosera, haber generado un conflicto a nivel del hogar, o haber generado un conflicto en nuestros hijos, ¿verdad? Un desánimo, un desaliento, que de ahí a veces hasta pueden ser años de una administración para que esa persona salga de una palabra que se le dijo y que pudo traer un dolor muy grande en su corazón, ¿verdad?, en sus emociones. Y cuántas veces también hemos tenido la oportunidad de darle una palabra de aliento y de ánimo a alguien y no lo hemos hecho. Entonces, nada que ver, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque cuando tenemos que hablar, no hablamos. Y cuando podemos dar una palabra de aliento, no lo hacemos. De verdad que hay que someterse al Señor y pedirle al Padre Eterno que nos dé esa sabiduría para hablar en el momento correcto. Y cómo el Señor nos enseña que con las palabras construimos o destruimos. Yo creo que ya tenemos que ponernos a hacer un ejercicio importantísimo en la casa y lo podemos hacer a partir de hoy. Empecemos a hablar la palabra de Dios. Hagámoslo. Siempre decimos, uy, qué bonito, si eso es maravilloso, hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios se habla todo el tiempo. Con frases cortitas, el Señor te bendiga, el Señor te ama, el Señor es tu cuidador, eres una gran persona, eres una bendición para esta casa, eres un hijo precioso del Señor. Entonces, esa palabra lo que va generando es que el destino eterno en el que Dios nos creó de bendición se cumpla. Y no estemos más bien nosotros siendo piedra de tropiezo para que ese destino de bendición que la persona tiene no se cumpla, sino más bien atrasando, ¿verdad? Entonces la palabra también nos dice en el Salmo 141:3,
¿Qué debemos de hacer con nuestra boquita? ¿O qué hace el Señor con nuestra boca cuando oramos? Pon guardia a mi boca, oh Jehová, guarda en la puerta a mis labios. Pidámosle al Señor que si vamos a decir palabras que no edifican, que ponga guardia en nuestra boca, para que sean palabras de edificación. El mismo Jesús nos enseñó a nosotros en qué momento se hablaba, era con palabras de justicia y de verdad, pero cuando muchas veces el Señor también cayó. ¿En qué momento nos habla la palabra que Jesús se quedó en silencio? Eso nos dice en Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Así es. Como el Señor siempre, Jesús va a ser nuestro ejemplo, nuestro maestro. Él nos enseña con su proceder en qué momento debemos de hablar y con qué palabras, en qué momento debemos de callar. Porque el Señor cayó aquí, porque se tenía que cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces nos tenemos que quedar calladitos para que se cumpla la voluntad del Padre en cada uno de nosotros. Entonces, hermanitos preciosos, hoy veníamos con esta cápsula de sabiduría, declarando y que tenemos que hablar palabras positivas. Es necesario. ¿Cuáles son las mejores palabras positivas? Las que están en la palabra de Dios. Y para poner nosotros en práctica lo que estamos diciendo, hoy queremos desatar sobre ustedes una maravillosa palabra, que es la bendición que Dios Padre, esta oración, el Señor Padre, la enseñó a Aarón y a Moisés. Y hoy queremos declarar esta bendición sobre ustedes. Hermanos preciosos, hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce en el nombre de Cristo Jesús sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre poderoso de nuestro Señor, vamos y declaramos esta palabra sobre tu vida. Que sea de bendición para ti. Y mi esposo va a hacer una oracioncita para cerrar esta cápsula de sabiduría, declarando que los amamos, que son importantes para Dios y que el Señor tiene grandes, grandes y poderosos proyectos en cada uno de nosotros. Señor mío y Dios mío, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la cooperación del Espíritu Santo, Señor, que nos bendigas, que bendigas a toda la congregación, a todos los que nos escuchan. Señor, dales sabiduría, dales entereza, dales templanza, Señor, que sean sabios a la hora de abrir su boca y hablar, que sean tardos para airarse, tal como dice la palabra. Bendícenos, Señor, y te alabamos, te glorificamos y te damos todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Ánimo, Cristo te ama mucho, mucho, mucho. Hasta luego y que pasen bien.